¿Qué es? ¿Qué hortera eres? Súper bien. ¿Vale? Pero hoy, yo tengo 100 y pico amigos en el Facebook. Y hoy, abres las noticias del Facebook, ¿vale? Y todas las noticias que me cita al principio, cuando la gente pone lo que piensa en su momento, lo que está haciendo, etc. Pues todas las noticias eran de amigos diciendo, ya basta, no queremos que nos tomen más el pelo. ¿Qué significan las nuevas tecnologías en mi vida? No te lo sé decir, porque ya están tan integradas en mi vida, mucho sin darme cuenta. Estar aquí hablando contigo, me encanta. Me encanta. Tú en Tudela y yo en Barcelona. Y estamos como si estuviéramos en el bar. Aparte de que tengo una cámara enfrente, pero es como si estuviéramos en el bar. Para mí eso es... Sí, somos la primera generación que estamos usando las altas tecnologías, ¿vale? Y no sé tanto como podrán saber los chicos de 15 de ahora. Yo alucino con mi sobrina, tiene 4 años, y ya mira los vídeos de YouTube. Y ya sabe cambiar el vídeo. O sea, mi hermana le pone, ahora no sé decir, de Hipopollo o alguna historia de estas en el YouTube, y cuando se le termina, ella sola, con 4 años, ya sabe poner el ratón y clicar para que se encienda. Esta niña va a saber muchísimo más que yo de las nuevas tecnologías. Es que lo que pueda contar ella con lo que puedo contar yo, es que no va a tener nada que ver. Pero que yo estoy sacando provecho ahora y que todo lo que va teniendo lo voy incorporando sin darme cuenta, usándolo y disfrutándolo del Skype, el todo, el internet, es fantástico. Es como, te abre unas puertas de información, te abre, en parte te reduce la intimidad, ¿no? Facebook, ya casi no tienes intimidad, pero también lo aceptas, compartir toda esa parte de ti con aquellos amigos a los que tienes, ¿no? ¿Dónde irá? ¿Qué va a hacer mi sobrina de 4 años cuando tenga 15? Eso no lo puedo imaginar. No lo puedo imaginar, porque esto avanza y no tiene fin. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo. La